¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Oiga, ya me despeiné un poco. Acá pasé a los perros y bueno, ya saben, nunca están quietos. Oigan, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. La actividad de los tribunos, de los legisladores, ese nivel de oratoria, de narrativa, de debate, de discurso, que regularmente uno pensaría tendría que estar por encima de la media. Uno se imagina a los representantes populares en un aspecto idílico, como personajes que entienden el sentir popular, como personajes que conocen el sector que representan, el distrito que representan, como personajes que comprenden que a través de ellos deben de expresarse y deben de representar el interés popular. Lamentablemente, esto se ha ido desvirtuando a través de los años. Nos hemos topado precisamente con sujetos, con personajes quienes acceden al poder legislativo más que por capacidad, más que por compromiso, por cuotas políticas, por prebendas, por compromisos con grupos económicos. Y de repente ese nivel de discusión que podías estar de acuerdo o no, pero que encontrabas en un Muñoz Ledo cuando discutía abiertamente con un Beltrones, y no porque yo admira a Beltrones ni mucho menos, pero le reconozco esa capacidad que tenía para defender los intereses priistas. Incluso el propio David Penchina, que era un tranza bien hecho, sin dejar de lado, por supuesto, el propio Diego Fernández de Ceballos, representantes como nadie del corporativismo legislativo, del conflicto de interés, pero que por lo menos tenían un discurso con el cual buscaban sustentar sus respectivas posiciones, con las cuales, insisto, su servidor jamás ha estado ni estaría de acuerdo. Pero esto derivó en la actualidad en personajes muy poco preparados, en personajes que lejos de representar lo idílico, ¿no?, del poder legislativo o lo pragmático del mismo, se convierten en representantes de lo leguleño, convierten en representantes de la estridencia, se convierten en representantes del show, ¿no? Para tapar en un momento dado su propia carencia de ideas, su propia carencia de argumentos, caen constantemente en la crítica fácil, y aún dentro de este nivel se encuentra todavía uno más bajo, y en él está Lili Téllez. Lili Téllez, que de verdad yo no sé si el Partido Acción Nacional no tiene un filtro en un momento dado para saber qué temas se van a abordar, cómo se van a abordar y si la persona que lo va a hacer tiene la capacidad suficiente para hacerlo. Hoy estaba poniendo mucha atención al discurso de Lili Téllez en referencia a la carta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y además del entreguismo, porque hay un entreguismo verdaderamente ya soez, barato, abiertamente dice Lili Téllez, necesitamos que nos ayuden a sacar a los narcoizquierdistas de Morena, junto con Marco Cortés, junto con varios conductores de radio, televisión, por supuesto el propio Alejandro Moreno del PRI, empresarios también como Claudio X González y otros más, pues no han tenido ya empacho en irle a tocar la puerta al tío Sam, exigiéndole literalmente, ya ni siquiera suplicándole como acostumbran, sino tratando de exigirle que quite al gobierno electo democráticamente en México, demostrando primero que no tienen el mínimo respeto por la mayoría, que no tienen el mínimo respeto por la democracia, que esa definición que se auto otorgan de demócratas no es más que otra de las enormes falacias que componen un diccionario bastante extenso de las mismas, porque ellos no respetan el voto popular, ellos no respetan al ciudadano o ciudadana que decide a favor de un movimiento, de un partido político. De inmediato, si no es el que ellos representan, entonces el ciudadano es tonto, el ciudadano es un pobre ignorante al cual se manipula con muchísima facilidad. ¿Por qué no lo hicieron ellos? Se preguntarían en su propia perversidad algunos. Porque ellos no lograron seducir, como supuestamente dicen que lo hacen en Morena, con la misma facilidad. Como les dijo el propio Carlos Alarraqui, el propio Carlos Alarraqui se lo dijo a Jorge Romero, te hace falta un López Obrador.
así de claro. Y es cierto, les hace falta un personaje que tuviera ya no el nivel, la envergadura, la presencia, ajá, de un Andrés Manuel López Obrador, pero por lo menos alguien que pudiera vertebrar a la oposición, un liderazgo que pudiera tomar las riendas realmente de una oposición que parece más el show de los mopeds. En el caso concreto de Lili Telles, yo le preguntaría a la legisladora, ¿qué aporta en la discusión? Porque cada vez que abre la boca, cada vez que se para frente a un micrófono, lejos de garantizarle una reacción positiva a su partido de las mayorías, es todo lo contrario. A ella no le genera un solo voto las decisiones que toma, y las oraciones que pronuncia. A ella no le genera ni un gramo de simpatía, mucho menos para el Partido Acción Nacional, al que cada vez que Lili Telles sube al estrado, lo hunde en el descrédito. Y les mencionaba que si el PAN no tiene ningún filtro, y me queda claro que no, e incluso estoy convencido que para el PAN Lili Telles es un activo muy importante. ¿Por qué? Porque el PAN y Lili Telles no le hablan a la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas. Le hablan a otros poderes, le hablan a los países, le hablan a los gobiernos extranjeros, le hablan a las transnacionales, le hablan a todo aquello que represente un golpismo, a todo aquello que represente un insulto a la democracia. Para Lili Telles es un show, la Cámara de Senadores. Y esto viene a cuenta porque entendemos la debacle de la partidocracia. Le explicaba en un hilo muy bueno también César Pineda hace unos días cómo la partidocracia comenzó literalmente a sumirse en el lodo en el que está ahora, en el descrédito, en la vergüenza, conforme este tipo de perfiles iban tomando espacios, conforme este tipo de nombres iban ganando adeptos al interior precisamente de estos grupos, quienes llegaron a minimizar tanto al ciudadano que pensaron que con ellos era suficiente para obtener, ¿no?, el apoyo popular. A final de cuentas, esto es una de los grandes errores estratégicos de la oposición, pero también me queda claro que no tienen de otra. Es decir, si usted revisa la lista de personajes que hoy por hoy conforman al PAN, al PRI, la lista de personajes que contendieron en las elecciones pasadas y que podrían llegar a contender en 2027, se dará cuenta que están huérfanos. Y qué bueno, de verdad, qué bueno, porque si este es el tipo de representación que están llevando, lo mejor es que se extingan políticamente. Lo mejor es que dejen de tener precisamente espacios. Lo mejor es que dejen de tener la mínima influencia en la población. Por eso es tan importante evidenciarlos, evidenciar este golpismo del Partido Acción Nacional que lo define, al actual PAN lo define su golpismo público, lo define su compromiso con las peores artes de la tranza, lo define las peores estrategias en contra de la democracia. Es un partido que en cuanto llegó al poder se hundió completamente. Es un partido que sirvió a los intereses de Estados Unidos para saquear este país, para desangrar a este país. Lili Telles, por otro lado, y siendo todos muy honestos, muy claros en este debate, pues sin duda alguna es muy útil, pero es muy útil para Morena, porque cada vez que Lili Telles agarra el micrófono, empodera más al partido Morena, genera más simpatía hacia Morena. Y si por lo menos la gente no va a votar por Morena, se confirma que no va a votar por esta oposición. Entonces, lejos Lili Telles de ser un activo, algo que pueda aportar a la discusión como tal, se convierte en un caballo de Troya para el propio PAN y para el propio PRI. Dudo mucho que lo haga de manera consciente, porque no tiene esos niveles de intelecto, ni mucho menos de sagacidad política. Y dudo que su patrón, el caso de Ricardo Salinas Pliego, le ordene algo por el estilo cuando el propio Salinas Pliego está haciendo su luchita, ¿no?, para ir conformando una plataforma de aquí al 2027 y 2030.
Más bien, ese es el nivel político que tienen. Esa es precisamente ya el caudal de, de sinsabores que acumulan. Ya son ellos. Ya no hay más que hacer por ellos. Ahora sí que como dirían por ahí, ya no dan más. Ya no dan más. Más que expresiones infantiloides, expresiones como la autoritaria, Claudia la autoritaria, le tienen miedo a Trump, ¿no? Porque caray, cómo han fastidiado con el tema del miedo desde la campaña política con Xóchitl Gálvez. El presidente me tiene miedo, estos me tienen miedo, todos me tienen miedo. Parecen niños de secundaria. Parecen de verdad niños o niñas de secundaria gritándole al otro gallina. Parecen sin duda alguna caricaturas de lo que dicen representar. Y de verdad serían un episodio irrelevante, incluso dignos de ser ignorados. Pero cuando tú ves a quienes representan, cuando tú ves los intereses que representan, es por los que tienes que evidenciarlos, por los que tienes que exhibirlos, por lo que no lo puedes dejar pasar. Porque esos intereses, aun cuando hoy pueden estar derrotados, digámoslo de esta manera, tarde que temprano logran reagruparse por el poder financiero que tienen, por el poder organizacional a nivel internacional que tienen. Y por eso uno debe de estar muy atento, muy, pero muy atento, para que no logren en ningún sentido articular un discurso medianamente creíble, basado en realidad en una enorme cantidad de falsedades. Lili Telles es, sin duda alguna, una representante digna de una oposición indigna para este país, que lo último que uno podría tolerarles es lo entreguistas que son, lo vendepatrias que son. Y vaya, que se han ganado con honores esa medalla que tendría que ser algo indigno para cualquier representante popular. Pero para ellos, desde su clasismo, desde su racismo, consideran que están haciéndole un bien, no a la patria, sino a sus propios intereses. Por eso es que este tipo de personajes no deben de regresar jamás, así con todas sus letras, jamás. Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe. Déjeme su comentario, su punto de vista, por supuesto, al respecto. A las 21:30 nos acompaña el abogado César Gutiérrez Priego hablando de esta nota que apareció en Televisa, este manejo de información que se le dio a su candidatura a la Suprema Corte de Justicia, en donde pues se manipularon algunas, no datos como tal, pero sí situaciones. Tuvo una finalidad informativa que se conoce en los medios, que como sabemos cómo se hacen los medios cuando quieres minimizar a alguien, cuando quieres denostar a alguien, ¿no? Sabemos hasta cómo se estructuran precisamente las oraciones y cómo va la propia redacción y cómo va incluso la secuencia de imágenes, de personajes que están ahí, involucrados y demás. Yo, como siempre, le agradezco el favor de su atención. 21:30 César Gutiérrez y, por supuesto, aquí seguimos. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.